¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a la red de telemedicina de Oaxaca y con los hospitales que en este momento estamos conectados, como es Juquila, Nejapa y Tamazola. Un saludo para todos ustedes en nuestra sesión de teleeducación en telesalud. Vamos a este día 19, jueves 19, vamos a abordar un tema que es interesante para todos nosotros incluso. Hablaremos de la composición corporal. Sabemos que el mantenimiento del peso corporal ideal es un objetivo primordial de aptitud física y la obesidad es uno de los problemas más comunes encontrados en el asesoramiento de programas para mejorar y mantener la salud física. Si bien es cierto que algunas personas tienen problemas de sobrepeso debido a desórdenes metabólicos, también es cierto que la mayoría tiene el problema de no poder alejarse de la comida. Y precisamente para eso hemos invitado a la licenciada en nutrición, que también es parte de los servicios de salud, la licenciada Judith Arellanes López, quien abordará este tema en cuanto a la composición corporal. Licenciada Judith, bienvenida una vez más a Telemedicina, para que se dirija a nuestros hospitales que nos acompañan. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes y precisamente transmitiendo toda esta información que es básica para el cuidado y la atención de los pacientes y que tenemos que darle un giro para revisar muy bien lo que corresponde a la composición corporal y lo que implica el tener más datos, mejor tecnología. A lo mejor es posible que digan nuestras instituciones no nos aportan esos recursos como para tenerlos y poder llevar a cabo eso. Sin embargo, eso no nos quita el que tengamos conocimiento de lo que existe actualmente y de los esfuerzos que se han hecho por los investigadores por mejorar muy bien esa manera de identificar complicaciones de los pacientes. Por eso es importante lo de la composición corporal, cómo está constituido. Y decimos que uno de los análisis químicos completos de la composición corporal del ser humano indica de qué forma está estructurado, pero también cómo es que estamos consumiendo los alimentos. Por lo general nuestra población no logra identificar muy bien entre lo que está consumiendo de estos alimentos y lo que de alguna manera repercute en su estructura. Muchos achacan algunos de los problemas que tienen que es hereditario. Es cierto, tenemos cargas genéticas importantes en lo que corresponde a obesidad, a las enfermedades, otras enfermedades crónicas como la diabetes. Pero algo muy importante es de lo que comemos, es cómo se transforma y cómo se ubica en nuestro organismo. El estudio de composición corporal es valioso porque nos permite identificar cómo se encuentra el estado nutricional de las personas. Permite también identificar las reservas corporales del organismo y por tanto detectar y corregir problemas nutricionales. Situaciones como la obesidad o como la desnutrición son problemas muy serios porque en los dos están implícitos lo que las personas están consumiendo. Lamentable es que las personas no se hidratan adecuadamente, ¿sí? No consumen el agua suficiente. Mencionábamos en varias de las sesiones que hemos tenido que la gente debe saber cuánto de líquido debe de consumir al día. Si es una persona adulta, sabemos que tienen que multiplicar una constante que es 35 por su peso y se obtiene la cantidad de mililitros. Si es un joven, es 50 mililitros por su peso. Y si es un niño, son 100 mililitros por su peso. Y es la cantidad de líquido que debe entrar a su organismo y tiene que estar bien hidratado. Y eso es lo básico que tenemos que hacer. Pero también tenemos que saber que la cantidad de proteínas o de hidratos de carbono, de lípidos que están ingresando, si nosotros hacemos que ingresen en cantidades desproporcionadas, también nuestro organismo lo va a recibir. Por eso es de que dependemos totalmente de esa composición, tanto masa magra, esta masa magra es la cantidad de músculo que nosotros tenemos, como la cantidad de grasa que se está produciendo.
por los procesos metabólicos que nosotros tenemos, los hidratos de carbono que nosotros consumimos en exceso van a ser transformados a, si no los utilizamos, a células grasas, se van a ir directo a los adipocitos. Y entonces tenemos que personas que consumen mayor porcentaje de hidratos de carbono, su composición corporal se va a modificar porque va a tener mayor cantidad de células grasas. Se dice que para tener una producción de 1 kilo de grasa, tenemos que haber consumido 7,000 calorías extras, no utilizadas en otras actividades, sino únicamente en almacenamiento, 7,000 calorías. Entonces, ¿esto a qué tenemos que ir? A que tenemos que revisar qué es lo que se está consumiendo. Y entonces aquí decimos, bueno, esto de la composición corporal, bueno, pues decimos que esta es una rama de la biología humana que se ocupa de cuantificar en vivo, ¿sí?, los componentes corporales. Las relaciones cuantitativas entre los componentes y los cambios cuantitativos con todos los factores que están influyendo en ellos. Y en uno de estos es lo que comentábamos de la alimentación. Si yo me hidrato bien, tendré mi porcentaje adecuado de agua, que estamos hablando en un 60%, en un 65% o en un 70%, dependiendo. Vamos a hablar también de cómo va este proceso de ingreso de agua conforme nosotros vamos creciendo y cómo al paso de los años se va disminuyendo y deshidratando nuestro cuerpo. Con las nuevas tecnologías, pues empezamos ahora sí a visualizar y a identificar que las personas, ¿sí?, no se han preocupado por el cuidado de su organismo al observar que son cuerpos deshidratados, cuerpos que les hace falta una masa magra y que tienen en cantidades en sus porcentajes de grasa mucho mayores, ¿sí? Entonces ahí lo vemos. También decíamos que a través de estos estudios de composición corporal se puede juzgar y valorar la ingesta de energía, lo que decíamos, la cantidad de calorías, y identificar en algunos nutrientes. También vemos lo del crecimiento o la actividad física. Esto es para algunas de las personas que dicen, bueno, yo me dedico a hacer mucho ejercicio, su porcentaje de músculo será menor al porcentaje de grasa. Sin embargo, también tenemos que tener cuidado con esas cantidades de ejercicio que se hacen de manera extenuante, que dañan al organismo, porque recuerden que son atrofias que se van teniendo al hacer cantidades extremas de ejercicio sin una disciplina adecuada. También tenemos que ver que con esto, el poder identificar a través de cómo está constituido el cuerpo algunas de las enfermedades o algunos de los problemas que se tienen, es básico. En algunas ocasiones podemos decir, bueno, el índice de masa corporal, que es uno de las medidas o de los indicadores que se utiliza para determinar a las personas con sobrepeso y obesidad, es bueno, y con eso es suficiente para decir que si yo estoy en los parámetros normales, está bien. Pues fíjense ustedes que ya no, con esta valoración que se hace de composición corporal, puede tener un índice de masa corporal, pero puede tener una desproporción en lo que es la cantidad de proteínas, o sea, la composición de la masa magra, y en lo que es la masa grasa. Puede tener problemas. Wagner propone un modelo de análisis, y esto es de hace muchos años, a través del principio de Arquímedes. Esto es de cómo va surgiendo esto de la composición corporal. Y ahí lo maneja en dos componentes fundamentales, en lo que estamos mencionando ahorita, la masa grasa total y la masa libre de grasa, que sería el músculo. Así lo plantean, ¿sí? Y dentro de otros de los autores lo dividen en 4 componentes. Y dicen, bueno, debe haber masa grasa, masa ósea, agua y proteínas. Pero ¿cómo cuantificar toda esta cantidad bajo los procedimientos? Todos estos son modelos matemáticos, ¿sí?, de lo que se está estructurando, porque son varias cosas que se tienen que relacionar para poder identificar eso. Hasta 1921 se desarrolla el modelo de fraccionamiento de la masa corporal, esto llamado de los 4 componentes. Y entonces aquí hablamos la masa grasa, masa muscular, masa ósea, masa residual, ¿sí? Pero seguimos todavía diciendo, bueno, son modelos, son cálculos que se hacen
y sigue avanzando el tiempo. Hasta los años 70, entonces se hace una modificación, y aquí Ross y Wilson plantean un modelo de 5 componentes, ¿sí? Y estos también hay otros autores, Drinkwater y Kay, que también dicen vamos a agruparlos. En este último modelo, ¿sí?, hay varios niveles que vamos a trabajar, ¿sí? Y va en función de esa estructura. Y aquí lo vemos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en cómo está nuestra composición corporal? Decimos que hay dentro de esos multicomportamental que se está manejando, varios conceptos. El nivel 1, que es el anatómico o elemental, que es oxígeno, carbono, hidrógeno, calcio, nitrógeno y otros. Y sobre eso se sacan porcentajes y entonces observamos cómo se encuentra ¿sí? Pero también decimos el nivel 2, que estamos hablando del porcentaje de agua, de proteínas, de minerales, de glucógeno, de grasas, que también es muy importante. Y entonces también sacamos dentro de este modelo la cantidad de masa, grasa, ¿sí?, que estamos observando, y de los componentes que tenemos en cuanto a líquido intracelular, líquido extracelular, ¿sí?, que son sustancias que están en nuestro organismo y que se tienen que cuantificar a través de distintos métodos. Y la otra, que estamos hablando del nivel histológico y tisular, que es el músculo esquelético, estamos hablando de un 36%, el músculo esquelético de tejidos blandos de un 29%, de huesos un 10% y del tejido adiposo un 25%. De acuerdo a las estructuras que nosotros tenemos, los modelos antes mencionados, en ellos se maneja pues el porcentaje de agua, que es muy importante en nuestro organismo. Por eso precisamente cuando iniciábamos la plática yo les decía de la importancia que tiene la hidratación de las personas para tener un cuerpo saludable, ¿sí? Y la otra, el saber que el consumo de los nutrientes como son hidratos de carbono, como son proteínas y lípidos, en los porcentajes que ingresen de manera adecuada, pues va a ser básico para nuestra constitución. Y vamos a hablar, por decir algo, dentro de lo que manejamos el nivel molecular, que es el 60% de agua, proteínas, minerales y glucógeno, que es la masa libre de grasa. Fíjense, si se ubican ustedes en la segunda columna, ahí ustedes van a poder observar que el 60%, que esa cantidad de líquido, si nosotros aseguramos que nuestros pacientes consuman lo suficiente para mantener esos porcentajes en su organismo, será extraordinario para todo el funcionamiento y el equilibrio, porque recordemos que el agua forma parte de todas las funciones vitales de nuestro organismo. Pero también tenemos que ver que no es así como los porcentajes de nutrientes que entran, es muy diferente. Hay algunas veces que dicen, pero si yo dentro de lo que conocemos sabemos que el 60% de lo que nosotros ingresamos son hidratos de carbono, ¿dónde se encuentran los hidratos de carbono? Si ustedes observan, ahí no hay hidratos de carbono. ¿Dónde únicamente encontramos hidratos de carbono? En el glucógeno, y este se almacena principalmente en el hígado. Entonces, ¿qué sucede con los hidratos de carbono que están ingresando a nuestro organismo? Los hidratos de carbono que ingresan al organismo son transformados a células grasas, todo lo que nosotros consumamos de más y no se ha utilizado de inmediato. Recordemos que los hidratos de carbono son la fuente de energía para nuestro organismo. Y como tal, si no se utilizan esas cantidades en exceso, ¿sí?, pues irán directo a lo que son grasas. Y en ese porcentaje, ustedes observen, el 15% en este esquema deben de ser de células grasas en nuestra composición. Y únicamente el 1% de los hidratos de carbono que están ingresando va a ser glucógeno. Entonces, tenemos que identificar qué tanto estoy consumiendo yo de hidratos de carbono
para yo mantener ese 1% en el almacenamiento y tener mis funciones vitales de todo el organismo. No es válido de decir como lo que sea, ¿sí? No es válido decir voy a comer hasta que me llene, o porque me gusta me lo como. No, aquí tenemos que, con nosotros como personal, con nuestros pacientes, dejar muy claro que tenemos que comer lo necesario para mantenernos saludables, que ya hemos hablado en otros temas de lo que es la alimentación saludable y las cantidades que se tienen que consumir, y no rebasar. Sabemos que estamos ahorita invadidos por una gran cantidad de productos industrializados, con altos contenidos de calorías y grasas, y que a los que producen todos estos alimentos realmente no están interesados en mejorar la salud de la gente, sino en obtener mayor recurso para ellos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues educar a nuestra población, a nuestros pacientes, para que hagan esa diferencia. Aunque también hemos observado que el mismo personal de salud no ha entendido que debe de consumir de manera saludable, que siguen consumiendo grandes cantidades de alimentos y alimentos industrializados, y que esto no lo han puesto como una disciplina en que tienen que tener un buen estado de salud, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros pacientes y del mismo personal se checan su glucosa, ¿sí?, para saber cómo está funcionando su organismo? Porque eso implica, a ver, si yo tengo una cantidad circulando mayor de glucosa, es porque ya estoy teniendo problemas con el páncreas y no se va a poder hacer o utilizar algunas de estas sustancias y me va a causar problemas. Y por otro lado, si yo consumo de más, estoy en condiciones normales y consumo de más, empiezo con un sobrepeso y una obesidad. Lamentablemente, nuestro estado, en muchos de los estados de la República también presentan este problema, es el sobrepeso y la obesidad, que va relacionado al incremento de los porcentajes de grasa que serían los adecuados, y esto es por lo que se está consumiendo de más, ¿sí? Es cierto, tenemos cargas genéticas, tenemos algunos antecedentes, pero lo definitivo para determinar una composición corporal es lo que estamos consumiendo y cómo estamos haciendo ejercicio, ¿sí? Porque ahorita más adelante vamos a ver cómo a través de la impedancia magnética, que es lo que estamos haciendo, vamos a ver lo de la composición corporal y cómo se observa que algunos de los aspectos se modifican en función de esto. Entonces decíamos, si yo consumo una cantidad adecuada de proteínas, mi organismo las va a utilizar y voy a mantener unos niveles constantes. Estamos hablando de la masa libre de grasa de nuestro cuerpo, que son las proteínas, ese 18%, pues debo de yo mantenerlo y preocuparme por tener ese 18%, ¿sí? En el caso de los minerales, si ustedes hacen el cálculo, ¿cuánto de minerales tiene su cuerpo? Es el 6%. En algunas bibliografías lo van a encontrar que es el 5 al 6%. Pero de glucógeno podemos tener hasta el 1 o el 1.5%. ¿Pero de qué depende eso? De cómo nosotros estemos utilizando los nutrientes y cómo se están manteniendo en reserva. Porque recuerden que este glucógeno que tenemos es de reserva, que es el que utilizamos en urgencias, ¿sí? O sea, en una situación de urgencia empezamos a movilizar, así como urgencia para nuestro organismo sería un ayuno, ¿sí? El glucógeno se moviliza a través de los ayunos. Por eso la recomendación es que nuestra población no debe de ayunar. Nosotros no debemos de ayunar. O sea, al momento que nos levantamos tenemos que desayunar. Y entre el transcurso de 3 horas y media a 4 tenemos que estar comiendo algunos alimentos en cantidades pequeñas, no en cantidades tan grandes como normalmente se hace. En algunas de las revisiones de recordatorios de 24 horas que yo he hecho, he encontrado que algunas de las personas nada más hacen una comida al día. Entonces, imagínense ustedes cómo está su composición corporal, ¿sí? En el momento que ingresa el alimento lo absorbe totalmente, y como no hace actividad física, todo lo que entra en exceso en ese momento se va hacia los adipocitos, ¿sí? Transformándose a grasa. Entonces, ¿cuánto está consumiendo? ¿Cuánto es lo que está produciendo para pues poder incrementar el peso? Entonces observen cuántos, si estábamos hablando hace un momento de un kilo de grasa, se requieren cerca de 7,000 calorías, ¿sí? Si tienen 10 kilos
de más, serían cerca de 70,000 calorías que consumieron de más sin hacer actividad física, ¿sí? Porque la actividad física o ejercicio físico es el que nos hace mover esa cantidad de grasa, y entonces la composición corporal pues se modifica al momento que nosotros hacemos ejercicio, o también se modifica en hecho de que se incrementa la cantidad de grasa que tenemos en nuestro cuerpo por este hecho de pues no utilizarlo, sino que va a un almacenamiento. Entonces estamos hablando de esta forma de cómo se modifican aquí de acuerdo al concepto que tenemos del nivel 2, y también en el caso del nivel 4, que es el histológico tisular, pues vemos la cantidad de tejido adiposo que debemos tener, ¿sí? Estamos viendo desde diferentes puntos de vista la composición corporal, ¿sí? Bueno, aquí vemos que esto también es importante que ustedes cómo se va modificando la composición de la grasa a lo largo de la vida, desde la concepción, desde que nacen, ¿sí? Cómo hay un repunte, y estamos hablando de este repunte, que es el crecimiento rápido que van teniendo los niños en el primer año de vida, ¿sí? Aquí tenemos un incremento considerable del porcentaje de grasa, ¿sí? Llega a un pico y se empieza a mantener y disminuye, pasa y vuelve otra vez el otro repunte, que es en el desarrollo y crecimiento, y tanto mujeres como varones se empieza a diferenciar en este punto, ¿sí? Y empezamos a ver cómo en el caso de la grasa corporal va a tener menos grasa corporal los varones, ¿sí?, que las mujeres. Y vean ustedes cómo se ve en esta gráfica la modificación de esos porcentajes de grasa, de cómo se van representando. Entonces, en todas las etapas de nuestra vida tenemos diferente composición corporal, ¿sí? Y en unas es donde se agudiza, por decir algo. Si nosotros, en el caso de las mujeres que entramos en un proceso de embarazo, la composición corporal se modifica y ahí el porcentaje de grasa se incrementa, y más se va a incrementar por la acumulación que tiene que haber de grasa para prepararse para la producción de leche. Mamás que amamantan a sus bebés, ¿sí?, automáticamente disminuye el porcentaje de grasa que tiene en su organismo. Y esto es bien importante porque algunas de las mamás no dan lactancia materna y dicen: después de mi embarazo quedé con un problema de sobrepeso o obesidad. ¿Qué sucedió? Que ahora tiene que hacer ejercicio para gastar esa cantidad de grasa que no utilizó a través de la alimentación o de la producción de leche materna, ¿sí? Y la composición se modifica. Las personas que tienen un sobrepeso o obesidad después de su embarazo, ¿pueden modificar y llegar a una normalidad? Sí, si dan lactancia materna y no consumen en cantidades grandes alimentos. Tanto en el embarazo como en la lactancia, muchas de las personas dicen: bueno, desde que se embarazan tienen que comer por 2. Sabrán ustedes que no tienen que comer por 2, únicamente son de 300 calorías para las personas que están normales a 500 si son adolescentes, no más. Pero si dicen: no, es que me como 1000, ya son 500 más, y 500, si ustedes lo multiplican, ¿sí?, en 10 días ya son 5000. ¿Eso qué quiere decir? Que ya va subiendo de peso, porque no hacen ejercicio y quedan almacenadas, ¿sí? Entonces tenemos que ver si se tiene que dar lactancia materna, pues dar lactancia materna después del parto, que esto forma parte de la estructura de la composición corporal. Y si usted dice: es que estoy subiendo mucho de peso, verifique qué es lo que está consumiendo. O sea, nuestro organismo está diseñado para mantenerse bien, pero si nosotros le adicionamos cantidades excesivas, hay problemas en nuestra estructura y composición. En el caso de la hidratación, según la edad, ¿sí?, aquí también lo vemos, desde cómo tenemos una cantidad, estamos hablando de la hidratación de la masa libre de grasa, y cómo se ve disminuida al paso del tiempo. Y empezamos con que desde inicio el mayor porcentaje es agua, como están constituidos los niños, y al final
de la edad, estamos hablando 60, 70, 80 años, va disminuyendo. Esto no quiere decir que no deben de tomar agua, claro que deben de tomar y suficiente. Una persona de 60, 70 años puede tener una hidratación adecuada. Por supuesto que sí. Y entonces aquí vamos a revisar otro de los aspectos importantes, que es esa cantidad de líquido que debemos de tomar en las diferentes etapas para mantener esos porcentajes en nuestra composición corporal. ¿Cómo identificamos que una piel está deshidratada? Bueno, pues ahí están los indicadores. Uno de ellos es nuestra piel, cómo se ve. Ustedes recuerden que en algunas de los pacientes que ustedes han visto, pues se le ve su piel reseca, ¿sí? Estamos hablando de problemas de hidratación, ¿sí? O de alguna manera dicen, es que yo orino muy poquito. Bueno, pues es que su organismo está haciendo un esfuerzo y no está teniendo la hidratación adecuada, y entonces está eliminando todas las sustancias de desecho en muy poca cantidad de líquido. Y bueno, ¿cuál es ahora sí cómo entramos a hacer lo de la valoración de la composición corporal? Tenemos a la antropometría, ¿sí?, que es medir las dimensiones de nuestro cuerpo. Son técnicas disponibles para llevar a cabo esta actividad. En unas vamos a evaluar la composición de determinado sector de la población, un sector del cuerpo. Y esto es, yo mido circunferencia de cintura, únicamente me ubicaré en los parámetros en los que se refiere la circunferencia de cintura. Si nosotros queremos ver y checar extremidades, pues tendremos que checar algunas de las largo, ¿sí?, de ellas, tamaño de los pies, ¿sí?, para poder decir, a ver, y principalmente eso se utiliza para personas para hacer selección para algunos de los deportes, ¿sí? Si decimos esta personita tiene las piernas cortas, pues va a ser difícil que entre a una competencia con alguna de las personas que tienen pues más largas las piernas, ¿no? Entonces esto es importante, al igual de cómo está el organismo de manera interna en función del tamaño de las personas. Estos son los parámetros antropométricos que más utilizamos, y uno de ellos decimos el peso y la talla. ¿Esto es importante? Pues sí, y en definitivo que nos indica cómo está la composición corporal, pues hay más o menos, porque estamos revisando que estos datos nos dan como referencia el peso total del cuerpo, ¿sí?, pero no cómo está distribuido, al igual que la talla, es cómo está creciendo. Los pliegues cutáneos podemos identificarlos y nos permiten identificar la cantidad de grasa que se tiene. El índice de masa corporal también nos permite identificar cómo está, lo que decíamos, el IMC, si está normal, si está desnutrido, si tiene un grado de obesidad, lo identificamos. Pero hasta ahí, no va más allá. Entonces, tenemos que hacer una agrupación de perímetros igual corporales, y entonces estamos hablando del perímetro del brazo, del perímetro de cintura, del perímetro de cintura-cadera, que de alguna manera nos identifican de manera, se podría decir, importante, ¿sí?, para poder hacer una clasificación y de alguna manera diferenciar un grupo o una población unos y otros. Pero no nos permite, dentro de lo que es la composición corporal, identificar realmente cómo está el organismo, cómo están distribuidos los nutrientes y ver algunos de sus problemas. Por eso es de que la antropometría nada más nos auxilia para ver cómo poder hacer o identificar cómo se encuentra la persona, no cómo está constituida internamente. Hay varios métodos que se han utilizado para determinar la composición corporal, como de la densidad corporal y volumen, como la dilución a través de checar agua, ¿sí?, la bioimpedancia y conductividad, que es precisamente, esto es lo que vamos a abordar en este momento, ¿sí?, la bioimpedancia. Y el conteo
total y activación de neutrones, que ese es otro método que se utiliza, donde se ve el análisis de los minerales, ¿sí? Estamos hablando de los elementos que tiene nuestro organismo, como nitrógeno, como oxígeno, como hidrógeno, y la imagenología, que también nos permite identificar con precisión cómo se encuentra la grasa, músculo, que es a través de la resonancia magnética o tomografía computarizada. Si ustedes ven, este es uno de los que son, se podría decir, caro. Difícilmente lo podríamos hacer con nuestra población, ¿sí? En el caso de esto, pues no tenemos todos los equipos, pero en el caso de la bioimpedancia ya se ha hecho más accesible este método para poder determinar la composición corporal. ¿Y qué es el método de esta impedancia bioeléctrica? ¿Sí? Pues es el método para medir la composición corporal, ¿sí?, con base en la capacidad del organismo para conducir corriente eléctrica, ¿sí? Y esto es algo que de alguna manera ya lo tenemos que estar implementando en algunos lugares. Yo les decía, ya no es simplemente el tener una báscula y pesar y medir, ahora es de tener un equipo que nos permita identificar con mayor precisión la composición corporal. Y no es así como esto sale fuera del alcance, ¿sí? Algunos de los equipos en realidad son muy caros, pero otros ya son más económicos, más accesibles para la población, y no tiene mayor complicación su uso. Ahorita les voy a mencionar, o les van a observar cómo es posible hacer estas técnicas, y también a través de los sistemas de internet revisar cuál es el costo de algunos equipos en estos, y esto, bueno, no es tanto para una institución como la nuestra, sino desde el punto de vista particular, y a lo mejor en algunas áreas específicas de los hospitales que ya se pudiera tener en el futuro, pues estaríamos hablando de que sí son necesarios. Y se permite establecer la relación entre la impedancia eléctrica de los tejidos corporales, el agua. ¿Se acuerdan que yo por eso les había dicho que era tan importante el consumo de agua? Porque de eso depende precisamente el que se hagan muy bien los estudios, que sean más precisos. Cuerpos deshidratados nos va a dar estructuras y porcentajes con un poco de desviación, que ahorita lo vamos a ver por qué sucede esto. La masa libre de grasa y la masa grasa. Entonces, si decimos se va a pasar corriente eléctrica y bajo eso vamos a identificar cómo se hace este proceso de composición corporal, pues vamos a observar. La masa libre de grasa es un buen conductor eléctrico, ¿sí? Que estamos hablando de proteínas, estamos hablando de músculo, ¿sí? Y tiene baja impedancia. Y la masa grasa es aislante, ¿sí? Por lo tanto, pues va a tener una alta impedancia. O sea, la dificultad para que pase la corriente eléctrica. Y entonces decimos, tanto la grasa, el músculo y el hueso, pues tiene, o sea, ¿cómo es que pasan esa cantidad de corriente? Y dice que la impedancia bioeléctrica se basa en la medición de dos elementos básicos, que es la resistencia proporcional al contenido de líquidos y electrolitos del organismo, y la reactividad, que mide la conductividad de las membranas celulares. Y entonces aquí decimos, bueno, entonces esto es importante para poder decir cómo se encuentra cantidad de grasa, cantidad de músculo, cantidad de agua de mi paciente, y poder proporcionar una orientación más acercada a lo que tenga que hacer. Actualmente hay equipo tan sofisticado para la composición corporal que ya puede identificarse hasta qué músculo tiene que ejercitarse si es que está deficiente, ¿sí? Entonces la tecnología ha avanzado. ¿Qué es lo que sucede? Que todavía pues no tenemos muchos recursos para eso. Y vamos hacia los componentes, porque vamos a hablar del problema que realmente tenemos.
En este ejercicio, en esta imagen que les pongo, es de una persona adulta, y dice el porcentaje de agua es de 61.6, de proteínas 17. ¿Se acuerdan que en las tablas que habíamos revisado hablaban del porcentaje desde el 18%, de grasa el 13.8, de minerales el 6.1 y carbohidratos 1.5? Si nosotros, nuestra población, tuviera algo acercado a eso, estaría bien. Pero ¿qué creen? Ahí tenemos un serio problema. Los datos que yo he recogido en cuanto a la composición, llamémosle de grasa, es que algunas de las personas llegan a tener a casi el doble de lo que tienen, de lo que deberían de tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos, el consumo de alimentos ha sido mayor. Entonces cambian todos esos porcentajes y cambia también el funcionamiento del organismo. ¿Es igual la composición corporal de hombres y mujeres? No, ¿sí? En el caso de cuando son ya adultos, decíamos, ¿se acuerdan que partíamos de los 12 años? Cómo se despega, y la mayor cantidad de grasa la tienen las mujeres y menor los hombres, y la cantidad de músculo también hay una diferencia muy significativa, muy importante. Tienen mayor cantidad decíamos, de grasa las mujeres que los hombres. Bueno, pues de proteínas se invierte, y los hombres tienen más proteínas y las mujeres tienen menos proteínas. Esto llamémoslo en función del tejido muscular, ¿sí? Y en los músculos es donde se concentra mayor cantidad de proteínas. Este es uno de los instrumentos que se utiliza para checar lo de composición corporal. Los sensores en este equipo sencillo, ahorita les voy a explicar este equipo qué es lo que hace, únicamente a través de los sensores, que es a través de que están colocados aquí abajo en los pies, y a través de esto en las manos, ¿sí? Se transmiten impulsos eléctricos sensibles. Esto funciona con baterías, y con esto, decíamos, nuestro paciente debe estar con la menos de ropa posible, sin ningún objeto de metal para poder hacer este ejercicio. Su posición debe ser derecha, ¿sí? Ligeramente los pies ubicados en los sensores sin ningún problema. Aquí tenemos que ver que no tenga talco, que no tenga ninguna otra sustancia, para que no interfiera en la determinación de su composición corporal. Igual los brazos bien ubicados, ¿sí? Y recorriendo. Esa es una de las técnicas adecuadas en este equipo para identificar composición corporal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que estar cuidando o los resultados que nos den? Es para poder ingresar la información y se hagan los cálculos de composición corporal, lo que requerimos es ingresar la edad de la persona y el sexo. Es un sistema muy sensible, en función de que si no metemos esos datos, pues no nos va a arrojar la información que nosotros queremos. Entonces partimos de las variables de la edad y sexo para iniciar esta práctica. El equipo ya está diseñado para hacer los cálculos matemáticos. ¿Se acuerdan que yo les dije? Estos son modelos matemáticos que se utilizan para determinar composición corporal. Aquí es donde se maneja y donde se checa el resultado del peso y la talla, ¿sí? Se ingresan los datos y se obtiene el índice de masa corporal de la persona de manera automática en la pantalla. En otros sistemas de este tipo pues aparece hasta impresa la información, pero estamos hablando de que esto pues lo tenemos que estar conforme avanza la tecnología, tenemos que ver de qué manera conseguimos esos equipos para hacer esas valoraciones, pero esto es muy importante hacerlo. Y decimos que los resultados pueden diferir del porcentaje de grasa corporal real. Existen ciertas condiciones en las que se puede presentar diferencias significativas entre el valor estimado y el valor real, ¿sí? Y esto puede deberse a muchos factores, ¿sí?
a los fluidos corporales principalmente, cómo estamos nosotros alimentados, y a la composición corporal que en ese momento tenemos. Es muy diferente, los atletas es muy diferente, las personas que están haciendo algunas actividades donde ejercitan algunas partes del cuerpo, como los corredores, por ejemplo, su cantidad de músculo es mayor que los que no hacen este ejercicio. Aquí vamos a ver las personas que van a presentar problemas en cuanto a la composición corporal. Tenemos a los ancianos, a las personas con fiebre, ¿sí?, a los fisicoculturistas o atletas altamente entrenados, estamos hablando de los de alto rendimiento, a las personas que están recibiendo tratamientos de diálisis, a las personas con osteoporosis que presentan una densidad ósea muy baja, a personas con edema, ¿sí?, y a niños en etapas de crecimiento donde va fluctuando lo que es su composición corporal. Todo esto de alguna manera nos permite, así como identificamos cuáles van a ser las diferencias al hacer un proceso de evaluación de composición corporal, tenemos que ver cuál es lo que nosotros tenemos que trabajar para poder dar una orientación mejor a nuestros pacientes. Los resultados de las mediciones, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a dar estos equipos para nosotros poder dar una orientación a los pacientes? Algo que es muy importante es el índice de masa muscular. Este índice, pues decíamos, es la relación en primera instancia, que es el peso entre la talla, una proporción que se tiene. Pero algún dato muy importante es el porcentaje de grasa corporal que tienen las personas. Y nos vamos dentro de lo que se dice que es el porcentaje de grasa. Yo les había dicho y les había comentado que en el caso de las mujeres, el porcentaje normal de grasa va de 24 a 35.9 en el sexo femenino, de 21 a 32.9 en lo que corresponde al sexo femenino, que estamos hablando de 20 a 39 años. Y de 20 a 39 años, que estamos hablando de la grasa corporal, va a ser de 8 a 19. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Que con esos porcentajes de grasa que son normales, algunos de ellos está elevado considerablemente. Estamos hablando que nuestra población está teniendo porcentajes mayores, en el caso de las mujeres, porcentajes arriba de 38, de 39. Eso es muy elevado cuando deberían de tener 32, o sea, varios puntos porcentuales mayores. Y en el caso de los hombres, lo máximo, lo muy elevado que hemos encontrado es de 25, cuando deberían de tener 19. Y unos van a decir, bueno, son muy poquitos puntos, 5 o 6 puntos. No, el porcentaje de grasa, ¿qué es lo que decíamos? Por cada kilo de grasa, ¿sí?, es 7,000 calorías. ¿Y esto qué implica en todo lo que es la estructura de nuestro cuerpo? Pues el problema que tenemos de obesidad. Estamos hablando de población obesa, ¿sí? Entonces, en estos equipos, y esto es porque se da precisamente la información después de que ustedes observaron cómo se sube la persona, se toma la referencia, se empieza a dar este porcentaje de grasa del cuerpo, que pues nos permite decir, ¿saben qué? No está nada bien que tenga muy elevada la cantidad de grasa, que dicen, bueno, eso es visible, sí, pero no se les ha manejado, porque alguna vez no, es que es músculo lo que tiene aquí. No, es una cantidad de grasa mayor. Y ahora pasamos al porcentaje de músculo. En una población de 18 a 39 años, lo normal es de 24 a 30. Con el equipo podemos llegar a identificar hasta un 35%, 35.4, que es muy elevado,
de porcentaje de músculo. Aquí que decíamos que las mujeres tienen mayor porcentaje de músculo que los hombres. Los hombres deben de estar dentro de la misma edad, ¿sí? De 33 el rango a 39.5, ¿sí? Estos son parámetros que aparecen en el equipo. Por eso es que cada persona pues, se tiene que identificar qué porcentaje de grasa se tiene. Y en el caso de algo que es muy importante, la grasa visceral, podemos tener un índice de masa corporal normal, pero la cantidad de grasa visceral es la que nos dice están mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que está a nivel de lo que es el abdomen, ¿sí? Pero de manera interna, ¿sí? Entre los órganos. Y entonces esto es algo como para que la gente reflexione y diga: yo debo de estar dentro de los parámetros normales. El nivel de grasa visceral, de acuerdo al equipo que manejamos, es de 9. Y hemos encontrado algunos de los pacientes actualmente que tienen 19, ¿sí? Que este es un indicador de una obesidad mayor y una cantidad de grasa dentro de su organismo. Y este es el más grave, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un predictor. Todo esto son predictores, tanto el porcentaje de grasa corporal como la grasa visceral, de enfermedades crónicas severas, serias, ¿sí? Y que la gente lo está tomando muy a la ligera, el que me veo gordito, me veo bonito. No, ahorita es de preocupante. Los equipos también dan la información sobre recomendaciones de calorías, que eso es importante, porque esto nos va a permitir, ¿sí?, empezar a hacer planes de alimentación. Por eso yo les decía que estos equipos ya vienen pues así muy listos como para nada más empezar a dar orientación alimentaria, porque aquí se le habla del porcentaje de grasa. Ya no le decimos, fíjense, ya nos está diciendo tienes que bajar de peso con estos conceptos. Ahora estamos diciendo tienes que bajar tu porcentaje de grasa, ¿sí? Tienes que mejorar esos porcentajes de músculo. Tienes que disminuir esa grasa visceral, que si fue en lo que corresponde a un nivel, se podría decir, alto, ¿sí?, o muy alto, estamos hablando de 14, cuando debería de ser de 9, ¿sí? Bueno, pues entonces mi parámetro y mi meta va a ser bajar ese a 8. Y eso no implica que yo diga que tengo que bajar de peso, porque sabemos que no es el mismo volumen una cantidad de músculo que una cantidad de grasa, ¿sí? Entonces tendré que yo hacer ejercicio, ¿sí?, en esa parte para yo poder disminuir y también controlar lo que yo estoy comiendo, disminuir. Si se dice que estoy consumiendo de más y yo lo estoy checando, bueno, pues ahora tendré yo que modificar para poder modificar esos porcentajes. Que si eso implica que baje 1 kilo, pues sí, pero ahora el parámetro que nosotros vamos a tener de referencia para poder decir que mi paciente sí están siguiendo las indicaciones que yo le doy es porcentaje de grasa corporal y grasa visceral. Y en el dado caso que sea un desnutrido, mi porcentaje de músculo que se está dando, ¿sí? Y vean ustedes cómo ha evolucionado a través del tiempo estos conceptos para llegar a esto, ¿sí?, que nos permite diagnosticar y dar información a nuestro paciente. Ya le decimos, va a tener un plan de alimentación, sí, y vamos a checar su índice de masa muscular y con eso su índice de masa, y con eso ya va a ser suficiente. Ahora ya no, ahora tiene que ver esto. Y va otra parte más que manejan algunos de los equipos, que esto es importantísimo para que ustedes lo tomen en cuenta, ahora ya sea de manera privada, para poder dar una orientación a sus pacientes. La edad metabólica. Y van a decir, ¿y ahora qué es esa edad metabólica? Bueno, pues con esta información el equipo calcula una edad metabólica de la persona. Y se puede decir, si yo tengo 25 años, mi estructura corporal tiene que ser de acuerdo a los parámetros y las tablas de 25 años, ¿sí? Pero si hay una desproporción en lo que corresponde mi porcentaje de grasa, mi porcentaje de músculo, mi grasa visceral, ¿sí?,
yo voy a tener una edad, si está alterado esto, yo voy a tener una edad metabólica en algunas ocasiones hasta el doble, ¿sí? Y entonces la gente se preocupa y dice, ¿ahora qué tengo que hacer? Yo no tengo esa edad. Bueno, pues tu cuerpo tiene esa edad metabólica, que ese es el concepto que también tenemos que informarle a nuestras personas cuando ya tengan un equipo, ¿sí? Ustedes entren a internet y busquen básculas de impedancia, ¿sí?, bioeléctrica, y verán que algunas de ellas son accesibles para que usted pueda dar una mejor orientación a los pacientes. Y ojalá en nuestros servicios, en nuestras áreas, en algún momento también se puedan contar con equipos de este tipo para poder proporcionar orientación más precisa a los pacientes y ya no decirle cuando llegan, es que su meta es bajar 10 kilos, no, ahora su meta es modificar el porcentaje de grasa. ¿Que eso repercute en la disminución de kilos? Por supuesto que sí, pero no es lo definitivo ni lo básico para poder decir que sí ha mejorado, ¿sí? O sea, que tenga un índice de masa corporal, ¿sí?, y que de esto esté bajando, sí, pero tenemos que ver porcentajes o las metas de porcentaje de músculo, porcentaje de grasa de músculo o de grasa visceral, dependiendo cómo esté nuestro paciente, de acuerdo a los parámetros que se manejan en cada uno de los equipos que se están dando. Es sorprendente. Esto es algo extraordinario que ya tenemos que dar el cambio a únicamente decir voy a pesar y medir, sino ahora voy a saber cómo está constituido mi cuerpo, qué es y qué le hace falta, ¿sí?, para prevenir algunas complicaciones. Y que también con esto podemos identificar algunos problemas, por supuesto que sí, porque ya decíamos, si tenemos una desnutrición, pues el porcentaje de músculo va a ser mi meta para ingresar, ¿sí?, para decir esto tiene que subir de porcentaje si es que están siguiendo mis indicaciones. Y en el caso de los problemas tan grandes que tenemos de sobrepeso y obesidad, pues sería este porcentaje de grasa corporal y el de grasa visceral. Y si el equipo nos da lo que decíamos, la edad metabólica, y si nuestros pacientes logran aplicarse para poder hacer que ese índice, esa edad metabólica se modifique, pues sería extraordinario, ¿sí? Entonces yo les invito a que ingresen a conocer estas nuevas tecnologías que están saliendo actualmente para ir mejorando poco a poco en lo posible. En el caso de la institución, pues trataremos de hacer nuestras propuestas a las instancias correspondientes para que se compren este tipo de equipos y se puedan contar en un futuro en nuestras unidades de salud. Ahorita por lo pronto pues seguimos utilizando las básculas y seguimos todavía en pesar y medir sin adentrarnos a esto, pero me pareció importante que ustedes lo conozcan porque esto para las enfermedades crónicas sería un buen diagnóstico más acertado con esto que es la valoración de la composición corporal y la identificación de problemas que se pueden tener, ¿sí?, al futuro, si es que no se logra detener el problema actualmente. Muchas gracias, licenciada, y estaremos nuevamente en contacto. Sí, gracias. También nos despedimos del personal médico que nos vieron en los hospitales, que estuvieron con nosotros, de la red Telemedicina Oaxaca. Hasta luego.